Bien, hermanos, continuando con la oración que hizo el hermano Bernardo Juárez, hacemos la oración de apertura del estudio de rodillas. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos reunidos para poder estudiar tu palabra. Te pedimos bendiciones por este estudio, Padre, y danos profundidad de entendimiento para no negar lo que está escrito. Ayúdanos a entender lo que está escrito, a discernir lo que está escrito, Padre. Y te pido por los miles de hermanos que nos siguen a través de internet, en los diferentes links y en los diferentes temas y en las diferentes series que estamos dando, Padre. Guárdanos de los errores que se están metiendo o que quieren meterse en el seno de la Iglesia Adventista, produciendo la apostasía omega, Señor. Guárdanos de estas personas y te pedimos, por favor, que el amor de Cristo Jesús esté siempre en nuestros corazones. Bendice a los hermanos que nos escuchan y te pido que tú les toques el corazón para que ellos se puedan levantar como atalayas que están firmes en los muros de Sión y, Señor, liderar clases bíblicas para enseñar tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo y tus santos ángeles nos estén acompañando ahora. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. Hoy tenemos que comenzar una serie que es para los múltiples temas proféticos, que va a ser 2 clases nomás, porque no quiero explayarme mucho en este tema, y que tiene que ver con cómo interpretamos las profecías difíciles de la Biblia, sobre todo las que tienen que ver con las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Hay profecías difíciles en la Biblia. Las profecías fáciles, hermanos, nosotros leemos el contexto y ya sabemos que se está refiriendo a algún tema específico. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con Babilonia y la Iglesia Católica Romana, cuando estudiamos la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia movida por el diablo, porque hay que reconocer que la Iglesia Católica es una iglesia inspirada por el espíritu del abismo, y lo dice Apocalipsis 13, una iglesia totalmente satánica, que tiene hechizos, que tiene misticismos. Es una iglesia dirigida por el diablo, hermanos. Pero es una profecía fácil. Cualquiera entiende eso, hermanos. Cuando uno va a estudiar todo lo que tiene que ver con Daniel 7 y Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, y ahí terminó todo, y es fácil, hermanos. Hablar de la Iglesia Católica como la bestia, como el papado, como el hombre de pecado es fácil. Por lo menos para mí es fácil. Esas son profecías fáciles, hermanos. Ahora, cuando vamos a hablar ya de profecías de naciones, del tiempo del fin, del resto de las profecías del Apocalipsis que se encuentran con las profecías de Daniel y las profecías del Antiguo Testamento, cuando las profecías del Antiguo Testamento se encuentran con las profecías del Nuevo, cuando las profecías del Antiguo Testamento se explican mutuamente con las profecías del Nuevo Testamento, ahí ya es un poco más difícil cuando tenemos que hablar de los eventos finales, de las naciones, sobre todo lo que tiene que ver con las plagas, la Tercera Guerra Mundial, la conversión de los judíos en el tiempo del fin, la consideración de Dios por los judíos, la destrucción del mundo, la segunda venida de Cristo también. Aunque ustedes no crean, la segunda venida de Cristo también está englobada dentro de lo que serían las profecías difíciles, porque en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Cristo y están entremezcladas. Y bueno, yo hace mucho que ya quería dar este tema para que algunos hermanos puedan captar más o menos cómo se interpretan las profecías difíciles del Antiguo Testamento. Hay diferentes tipos de profecías en la Biblia, pero todas, hermanos, se las estudia comparando texto con texto. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo en lo que es ya el tiempo de la apostasía omega dentro de la Iglesia Adventista. Sobre todo se están metiendo errores que tienen que ver con la Trinidad y la Deidad. Hermanos, se está atacando mucho la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se ataca mucho la Trinidad.
Y hay muchos hermanos adventistas que creen que han descubierto América por ponerse a atacar la Trinidad y la Deidad. Y todo eso, hermanos, porque no saben comparar bien texto con texto. Y les comento que ya el próximo fin de semana empezamos con las series de lo que es divinidad y santuario. Así que vamos a empezar a estudiar un montón todo lo que tiene que ver la divinidad del Hijo, la divinidad del Padre, la divinidad del Espíritu Santo, la Trinidad y bueno, los diferentes tópicos que tienen que ver con el santuario. Pero hermanos, concentrándonos un poquito en lo que tiene que ver con este tema, ¿cómo interpretamos las profecías difíciles de la Biblia? Bueno, en la Biblia hay profecías sobre la iglesia de Dios. Hay profecías sobre el Israel literal de Dios. Hay profecías sobre las iglesias falsas en el mundo. ¿Cuáles son las iglesias falsas? El catolicismo romano, el protestantismo, el espiritismo, los musulmanes y los paganos, las religiones paganas. Sobre todas esas religiones falsas también habla la Biblia. Y también hay profecías sobre las naciones. Y ahí es donde muchos hermanos fallan, cuando tienen que explicar las profecías de las naciones y cuando tienen que explicar las profecías del Israel literal, ahí es donde un montón de hermanos fallan y empiezan a inventar métodos de interpretación que no están en la Biblia, que son las hipótesis. Hay mucha gente que es hipotética, solamente tiene hipótesis, no hace comparación de texto, y un ejemplo muy claro es lo que pasa con Daniel capítulo 11. Hay unos hermanos laicos que están por internet que interpretan que Daniel 11 son hermanos disidentes, tienen el papado metido en la cabeza y creen que todo es el papado. Cualquier cosa mala que ven creen que es el papado. Entonces el ejemplo principal es Daniel 11. Daniel 11 ellos interpretan que sigue hablando del papado porque se basan en la regla del paralelismo. Y hermanos, la regla del paralelismo no es un método bíblico de interpretación. Ellos dicen así: bueno, si en el capítulo 7 habla alguito del papado y en el capítulo 8 habla alguito del papado, y bueno, debe ser que en el capítulo 9, en el 10, en el 11, en el 12, todo habla del papado. Y hacen un paralelismo de capítulos. Y está muy bonita la interpretación, pero el paralelismo no es un método de interpretación. El único método de interpretación correcto de la Biblia, hermanos, es la comparación de texto con texto. Por ejemplo, en Daniel 11 ellos hablan de que el rey del norte es el papado, y está muy linda la descripción que hacen ellos porque la hacen encajar muy linda a la descripción de Daniel 11, pero nunca te dan una comparación de textos que sea poderosa. Por ahí te sacan 2 cititas del Espíritu de Profecía y 2 versiculitos del Nuevo Testamento y nada más. Y a mí eso, hermanos, yo le voy a ser sincero, a mí eso no me convence. Porque en la Biblia hay diferentes tipos de profecías. Pero todas las profecías hablan del Israel literal, del Israel espiritual, de las religiones enemigas de Dios y de las naciones. Y bueno, también hay profecías de la vida futura, del milenio, diferentes tipos de profecías. Pero básicamente hablando, lo que más abunda es el Israel literal, el Israel espiritual, las iglesias enemigas del pueblo de Dios y las naciones, la profecía de las naciones, hermanos. En Daniel capítulo 7 nomás podemos ver que hay todo un ejemplo de naciones literales. Las 4 bestias de Daniel 7, ¿qué son religiones? No, son naciones, hermanos, naciones. Entonces el tema que yo quería tocar y que lo vamos a terminar mañana, hermanos, porque ya urgentemente quiero comenzar ya el próximo fin de semana, hermanos. El próximo fin de semana ya quiero comenzar con lo que es divinidad y Trinidad y, hermanos, lo que tiene que ver con el santuario. Porque la apostasía omega, hermanos, en el tiempo del fin
tiene que ver con una falsa comprensión de Dios y la negación de la base adventista que es el santuario. Y la apostasía alfa tuvo que ver con eso, una mala comprensión de Dios, que fue el panteísmo, interpretar mal la persona de Dios, interpretar mal la presencia de Dios, interpretar mal el carácter de Dios, interpretar mal la persona del Espíritu Santo. Y se acuerdan ustedes del famoso libro El Templo Viviente, escrito por el doctor John Harvey Kellogg, que produjo la apostasía alfa en la Iglesia Adventista. Y bueno, un montón de cosas más. Así que ya definitivamente el próximo fin de semana empezamos con clases que para mí es lo que más me gusta, es divinidad. Y vamos a empezar a estudiar. Le aviso que para mí el tema más sagrado que hay en la Biblia es estudiar divinidad. Estudiar divinidad. Y bueno, el segundo, que es más importante en el tiempo del fin, es el santuario. Y todo lo que tiene que ver con el santuario y que se relaciona con el santuario. Pero hubo hermanos que quizás no entienden por qué Hugo Ortiz interpreta así Daniel 11, por qué Hugo Ortiz interpreta así la profecía de la Tercera Guerra Mundial, por qué Hugo Ortiz interpreta así el tema del Israel literal, de los judíos, de la conversión de los judíos en el tiempo del fin, de la vuelta del pueblo judío a su tierra en el año 1948. ¿Por qué interpreta Hugo Ortiz y por qué me saca textos del Antiguo Testamento? Ustedes saben que nosotros como adventistas, ¿qué tipo de interpretación profética tenemos los adventistas? Bien ahí, tenemos el método historicista, que significa que la historia se cumple a lo largo de toda la historia, porque la profecía nunca quedó dormida. Dios nunca se ha dormido en la profecía, sino que la profecía se ha ido cumpliendo a lo largo de toda la historia. Por eso es que nosotros tenemos el método historicista de interpretación. ¿Y cuáles son los dos otros métodos que están equivocados? Que son métodos de interpretación profética, pero que están equivocados. Son el método preterista y el método futurista. El método preterista se lava las manos y dice: no, todas las profecías ya se cumplieron en el pasado. Y el método futurista dice: no, eso todavía no se ha cumplido. Algún día en el futuro se cumplirá. Entonces tenemos tres métodos de interpretación profética: preterista, historicista y futurista. El método más perfecto en existencia es el que reconoce que Dios se ha movido a lo largo de toda la historia y nunca ha perdido el control de la historia. Porque, hermanos, la profecía se cumple en la historia. Por eso es que la historia es muy importante para la Iglesia Adventista, porque la profecía, ¿a dónde vamos a ver el cumplimiento de la profecía? En la historia. Por eso es que historia y profecía están íntimamente relacionados. ¿Sí? Sí. Claro. En una palabra, tonterías, porque lo dejan a Dios como que Dios no tiene idea de nada. Y te dejan en la disyuntiva. El preterista te deja ya como que todo se cumplió allá en el pasado, y el futurista como que todo se va a cumplir en el futuro. Bien, hermanos, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21. Abrimos la poderosa palabra de Dios y vamos a comenzar a ver algunas cosas entre la clase de hoy y la clase de mañana. En Primera de Tesalonicenses, no sé, hermano Emilio, ¿cómo va toda la grabación? ¿Va bien ahí? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21, dice algo interesantísimo, hermanos. Interesantísimo. Dice así: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Hermanos, Pablo está dando una exhortación para los hermanos de esa época y de todas las épocas subsiguientes. Da un principio extraordinario. Dice que nadie debe menospreciar las profecías. Nadie. Sin embargo, hoy en día se las está menospreciando. Y hasta tal punto se las menosprecia y se les da tan poco interés que cuando se las va a estudiar,
se le presta tan poco interés que nadie quiere ser diligente en el estudio, entonces la interpretan mal. Y bueno, cuando no entiendo algo, y bueno, ¿a quién le echo la culpa? Al espiritismo, al papado, a los jesuitas, no sé, a cualquiera. Hermanos, pero la apostasía omega se está moviendo dentro de la iglesia adventista con cosas raras que se están metiendo. Y a mí me ha dolido mucho lo que acabo de ver, un video nuevo donde se lo critica al pastor Gambetta. Y eso a mí me ha dolido. Porque yo hay cosas que, bueno, no comparto con Bullón, con Gambetta, con Borg, como algunas veces yo les comenté a ustedes, pero no tengo derecho a insultar. Nadie tiene derecho a insultar. Debemos amar a nuestros hermanos aunque yo no esté de acuerdo con él. Y he visto unos videos anoche hechos por el hermano Cristian Silva, que pueden buscar ustedes en YouTube, se pone AEG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son hermanos de tendencia fanática que tienen el papado metido en la cabeza. Algunos videos que tienen ellos son buenos, otros son totalmente errados. Y se caracterizan, como todo grupo raro, se caracterizan por tener solamente una parte de la verdad. En cambio, la iglesia adventista posee todas las partes de la verdad. Nosotros enseñamos todos los temas y manejamos todos los temas porque estamos en el seno del pueblo adventista. Y en el seno del pueblo adventista se manejan todas las verdades bíblicas. En cambio, la religión de estos hermanos solamente empieza y termina en el unitarismo. Ahí empieza y termina esa religión. Entonces nosotros manejamos todos los temas y vamos a refutar a través de la serie que nosotros vamos a dar acá en Tucumán todas las cosas que este grupo AEG 1 al 9 enseña. Pero para eso tenemos que conocer un poquito de principios básicos de interpretación. Y el primer principio es que Pablo dice que no hay que menospreciar las profecías. Y nosotros como iglesia tenemos un poco la culpa de que surjan tantos hermanos con profecías y cosas raras dentro de la iglesia por no estudiar las profecías. Pablo dice que no hay que menospreciarlas, hay que estudiarlas. Pero dentro del estudio hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. Todos los cristianos adventistas, disidentes y no disidentes, todos tienen algo bueno y algo malo. Hay que saber examinarlo todo y retener lo que sea bueno, lo que no contradiga, hermanos, la verdad completa y total de nuestro pueblo. Entonces, hermanos, uno de los grandes errores que estamos teniendo hoy en día es que se menosprecia la profecía bíblica. Entonces vamos a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, hermanos, los versículos 19 al 21. Y dice así, presten atención. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que noten hermanos, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y escuchen bien todos los hermanos que me siguen por internet. Vuelvo a leer el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y yo estoy leyendo una versión antigua, que es la versión que más se apega al original hebreo, griego y arameo. Y cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, también está hablando de Daniel 11. Y cuando un hermano viene y me dice que el rey del norte es el papado y no me hace una poderosa comparación de texto con texto y solamente me trae a colación paralelismos, solamente me trae hipótesis, me está teniendo una particular interpretación, una interpretación privada. Que me disculpen, pero yo no acepto interpretación privada. De pronto es como que ustedes, ¿no?, leen Daniel capítulo 7 y ven una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos y de pronto ven que sale un cuerno 11.
un cuerno pequeño. Y vienen y me preguntan a mí, dicen, Hugo, ¿qué es este cuerno pequeño? Y bueno, el cuerno pequeño es símbolo de Hitler. Hitler es el cuerno pequeño. ¿Y por qué? Y porque porque hablaba grandes cosas, y Hitler habló grandes cosas, y aparte estuvo en contra de la verdadera religión, y yo empiezo a hablar de que Hitler es el cuerno pequeño, y hago toda una explicación, y le doy buenas razones mostrándoles de que Hitler era antidios, en el sentido profundo de la palabra. Y ustedes, después de escucharme 2 horas, dicen, está muy buena la interpretación, Hugo, de que Hitler para vos sea el cuerno pequeño, pero ¿y la comparación de textos? No, bueno, pero vos tenés que entender, por lógica se deduce de que Hitler es el cuerno pequeño. Entonces ustedes me dicen, Hugo, yo te aprecio mucho, sigamos siendo amigos si querés, pero por favor, dedícate al hogar. Dedícate a otra cosa, porque no podés andar interpretando profecías si no das el fundamento teológico bíblico de lo que tiene que ser. O no sé, dedícate a otra cosa, estudia para zapatero o para médico, o dedícate a la abogacía, o sé electricista, no sé, sé algo, pero no te dediques a la interpretación bíblica, porque vos nos hablás y nos hablás y nos hablás y nos hablás, y el fundamento bíblico. Porque cuando yo enseño algo, tengo que probarlo con la Biblia, comparando texto con texto. Pero resulta de que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y yo pregunto, Daniel 11, también, que ninguna profecía de la Escritura, incluyendo Daniel 11, es de particular interpretación o de interpretación privada. Vayan y busquen por internet todas las interpretaciones adventistas que hay de Daniel 11 y van a ver que básicamente se dividen en 2 interpretaciones. Los que dicen que el rey del norte es Estados Unidos y los que dicen que el rey del norte es el papado. Y después hay otras interpretaciones ya muy rebuscadas donde dicen que el rey del norte es Corea del Norte, o que el rey del norte es Rusia, o que el rey del norte es cualquier otra cosa menos lo que tiene que ser, hermanos. Pero básicamente las 2 interpretaciones que más priman es que el rey del norte es Estados Unidos o es el papado. Entonces, hermanos, cuando se dice que Daniel 11, por ejemplo, saco el ejemplo de Daniel 11 y vienen y dicen de que Daniel 11 es el rey del norte, en Daniel 11 es el papado, hablan y hablan y hablan y no sacan ningún fundamento bíblico, solamente paralelismos, solamente hipótesis, solamente deducciones. Y a mí no me interesa el paralelismo de capítulo. El paralelismo puede ser muy bonito, pero si no me has mostrado una comparación de texto con texto, así esté a la par del capítulo, si no hay una comparación de texto con texto, no sirve de nada, hermanos. Cuidado con los paralelismos quiásmicos, que mira la palabra, que mira la gramática. Muchos se van mucho por el ramo de la gramática y quieren meterse por el ramo de la gramática, y hay que tener sumo cuidado, hermanos, porque lo que importa acá es la comparación de texto con texto. Y yo estoy hablando ahora de algo muy profundo, hermanos, porque el tema que yo voy a hablar acá es ¿qué hago cuando un texto no tiene contexto? Porque se acuerdan que yo antes les decía, bueno, hay que usar texto, contexto y comparación de texto con texto. Eso es en las profecías fáciles. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a una profecía y de pronto no tiene contexto? Les pongo un ejemplo, que ya lo vamos a ver mañana eso, pero le traigo a colación ahora el ejemplo. Cuando nosotros enseñamos en los estudios bíblicos Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17, e Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, cuando habla de la caída de Lucifer. Aquí se refiere al diablo. Mira, te voy a mostrar un estudio bíblico referente a Satanás. Y mostramos ahí que Satanás cae y habla de Lucifer y qué sé yo. Pero ese versículo no tiene contexto.
Cuando yo voy al contexto de Ezequiel capítulo 28, está hablando del rey de Tiro. Y cuando voy al contexto de Isaías capítulo 14, está hablando del rey de Babilonia. Entonces, ¿por qué ustedes van y enseñan que eso se refiere al diablo? ¿Por qué lo sacan de contexto si eso no se puede hacer? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero eso lo voy a explicar bien mañana. Ahora no me quiero detener eso, quiero dejar el fundamento para hoy, hermanos. Y el versículo 21 acá de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a tener que explicar las Sagradas Escrituras. Pero vuelvo a repetir, cuando una persona no presenta comparación de texto con texto en una interpretación, está teniendo una interpretación privada. Cuando una persona solamente supone, cuando una persona solamente presume, supone, deduce o me hace paralelismos nada más, es de particular interpretación. Está teniendo una profecía de interpretación privada, no le puedo hacer caso. Si el capítulo 1 habla del papado, debe ser que el 2 también. Si el capítulo 3 habla del cuerno pequeño, debe ser que el 4 también. No necesariamente, hermanos. Y a mí no me interesa el paralelismo de capítulos, a mí me interesa la comparación de texto con texto. Un texto de la Biblia explica a otro texto de la Biblia. Yo no tengo que venir a ustedes, yo supongo, yo presumo, yo deduzco, a mí se me hace, se parece, mira, se parece. ¿Por qué se parece? Y bueno, porque mira, está a la par del capítulo. Debe ser que se parece porque está a la par del capítulo. Está a la par del capítulo. Entonces, hermano, cuidado cuando yo vengo y dice, no, lo que pasa es que se parece, es paralelo, debe ser que se parece. Hermano, a mí no me importa que se parezca. Puede ser muy parecido, pero si no está explicado con comparación de texto, discúlpenme, pero yo no acepto nada. Y aún, miren lo que les digo, ¿no? Miren hasta el extremo que voy a llegar. Prefiero estar equivocado comparando texto con texto a que estar equivocado sin comparar texto con texto. No sé si me explico. Entonces, hermanos, que a mí me disculpen, pero que no me vengan con que se parece. Y bueno, debe ser que se refiere al papado porque mira, se parece, es parecido, es similar, es paralelo. No, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con los parecidos. Por más que se le parezca mucho, pero si no está comparado texto con texto, y si un versículo no explicó al otro, no me sirve de nada. Y esto les digo por algo interesante, hermanos. En la Biblia hay muchos versículos que se parecen, pero cuando uno los va a estudiar en profundidad, no están hablando del mismo tema. Hermano. Y uno los lee y son tan parecidos, pero no están hablando del mismo tema. Entonces vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. No sé si hay una Biblia ahí para el hermano que... Bien. En 2 de Timoteo capítulo 3, un versículo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, que es interesante repasarlo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16, dice así. Dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente. Toda escritura, y yo pregunto, ¿y Daniel 11? También. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, y si toda escritura es inspirada por Dios, significa
que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento deben ser usados por la Iglesia Adventista para instruir a todo el mundo. Y un versículo de la Biblia se explica en otro. Eso es lo que quiere decir, que una parte está explicada en otro lado, y esa parte está explicada en otro lado, y esa parte está explicada en otro lado. Sin embargo, hermanos, a mí ya me están saliendo canas de tanto renegar, porque veo, hermanos, veo algo que me hace renegar mucho, y es el hecho de que hoy en día ya no se usa la comparación de texto con texto para explicar la Biblia. Todos los estudios que se hacen hoy en día son por bronca. Si le tengo bronca al espiritismo, todos los versículos lo aplico al espiritismo. Si le tengo bronca al papado, todos los versículos le aplico al papado. Si le tengo bronca a los protestantes, todos los versículos se refieren al protestantismo. Y cuidado, ¿no? Si le tengo bronca a la Tercera Guerra Mundial, también todos los versículos se tienen que aplicar a la Tercera Guerra Mundial. No, hermanos. Cada versículo se va a aplicar al tema que le corresponde. Pero todo tema que no es explicado comparando texto con texto, no podemos aceptarlo. Si yo les digo, chicos, el rey del norte es el papado, bueno, a ver, mostrame con Biblia, compárame texto con texto, pero una buena comparación, ¿no? No que yo venga y de pronto y lo hago pegar al versículo uno con otro, y los hago que se peguen, y los hago que se ensamblen a la fuerza cuando no tienen nada que ver. Yo no puedo venir y pegarlo a los versículos para que encajen a mi forma de ver. Entonces, hay que hacer una correcta comparación de texto con texto. Proverbios capítulo 29, versículo 18. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice lo siguiente, hermanos. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. En el original hebreo dice, sin visión el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Volviendo de nuevo a hacer hincapié en la importancia que tenemos como pueblo de ser proféticos, porque somos un movimiento profético que enseña profecías. Hermanos, la Iglesia Adventista es un movimiento profético que enseña profecías. Realmente enseña profecías, y hay que explicarlas correctamente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene la profecía bíblica en la vida de los adventistas? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta, hermanos, que se da una bendición? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Por donde ustedes lo miren, hermanos, por donde ustedes lo miren, se le da una tremenda importancia a la profecía bíblica en la Biblia, pero hay que saber interpretarla. Y como yo les dije al comienzo de este estudio, no vamos a hablar de las profecías fáciles, porque todo lo que tiene que ver con el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo es fácil, sí, está claro. Es claro, hermano, en Apocalipsis 13 habla del catolicismo y del protestantismo, y ya está, ahí terminó. Y es fácil, hermanos, interpretar eso. Pero cuando hablamos del Israel literal, de la profecía de las naciones, de la Tercera Guerra Mundial, del fin del mundo, de la caída de las plagas, de Isaías capítulo 24 y la destrucción de la tierra, ya hay que entrar a hilar fino, porque son profecías más difíciles de entender. Entonces, hay que entender un poquito más. Pero resulta que pasa lo siguiente, hermanos. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3, hermanos, dice lo siguiente. En 2 de Pedro capítulo 3 dice el versículo número 1 al 3 lo siguiente. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, dice, por las cuales en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postrímeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Noten, hermanos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y noten lo que dice el verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí se nos profetiza algo, hermanos, se nos profetiza algo, que para el tiempo del fin iba a haber gente que se iba a burlar del tema del cumplimiento profético de la segunda venida de Cristo. Entonces, con tantas señales que hay en el mundo de la pronta segunda venida de Cristo, lo mismo iba a haber hermanos que iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esto, hermanos, no se refiere a los que están afuera de la iglesia, porque a mí no me interesa lo que digan los que están afuera de la iglesia. Y a Dios no le importa lo que digan los que están afuera de la iglesia, porque Dios sabe que los que están afuera de la iglesia son necios y son ateos e interpretan todo mal. Dios sabe que van a hablar tonterías. Esto se refiere dentro de la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo del fin. Que hay hermanos que no iban a entender que Cristo viene pronto porque no están interpretando bien las profecías, hermanos. No están interpretando bien las profecías bíblicas y ni saben que Cristo va a venir. Y cuando uno habla del Israel literal, de la vuelta de los judíos a su tierra, de la tercera guerra mundial, de la conversión de los judíos en el tiempo del fin, de la destrucción del mundo, del calentamiento global, de todo lo que habla, por ejemplo, Isaías capítulo 24, ellos no tienen idea, porque nunca se han puesto a estudiar estas cosas. Pero gracias a Dios que nosotros como clase bíblica, como grupo pequeño, tomamos con seriedad estas cosas. Un estudioso de la Biblia toma con seriedad estas cosas. Y precisamente por haber descuidado el estudio de la Biblia, hermanos, no se tiene en cuenta que Cristo viene pronto, no se reconocen las señales de los tiempos, hasta se está negando, hermanos, que exista la Trinidad. Se está negando que existe la Trinidad. Y dicen así, ay, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y claro que no existe, hermanos. La palabra Trinidad no existe. Pero de que existen tres personas, existen. Y que cada una de esas personas es Dios, yo te lo voy a demostrar. Y por ese lado ya está entrando la apostasía omega dentro de la iglesia adventista por adventistas locos que andan predicando que la Trinidad no existe. Hermanos, ¿cómo quieres llamarle? ¿Trinidad? ¿Tripartito? ¿Triángulo? ¿Trino? ¿Triuno? ¿Triunidad? ¿Triunvirato? ¿Cómo quieres llamarlo? Llámale como quiera, pero de que existe, existe. Y punto, se terminó. No me interesa cómo le llames, pero de que existen tres personas supremas, que son personas y que son divinas, eso no me lo puede negar nadie. Y vamos a hacer un estudio profundo. Y les comento por qué este estudio va a ser tan profundo. Porque hay un problema mundial a nivel iglesia con respecto a eso, y es lo que ya está desatando la apostasía omega. O sea que con ese tema nos vamos a hacer muy conocidos a nivel mundial, porque vamos a refutar todos los errores que ellos están predicando. Y versículo por versículo, hermanos, versículo por versículo vamos a demostrar todas estas cosas. No sé si me explico. Adelante, ahí por ahí hay este lugar. Pero ¿por qué les menciono esto, hermanos? Porque esto está relacionado con lo que estamos estudiando, está relacionado con lo que estamos predicando. ¿Por qué hay apostasía omega? Se está negando el santuario, se está rechazando el espíritu de profecía, se está atacando la persona de Cristo, se está atacando la persona del Espíritu Santo, y todo porque no se estudia la Biblia, y todo porque no se estudia la profecía. ¿Qué falta ahora? Que nieguen que Cristo no va a venir, como ha venido un pastor aquí en Tucumán hace
unos 2 o 3 años, vino un pastor a dar una conferencia y dijo, no, Cristo no va a venir todavía. Capaz que Cristo venga de aquí a 300 años. Capaz que Cristo venga de acá a 300 años. Hermanos, como van las cosas, yo no sé si vamos a pasar del 2010, porque han visto las guerras que hay por todo el mundo. ¿Se dan cuenta las guerras? Lo único que falta es que algún loco apriete un botón rojo y empiecen a lanzar misiles nucleares. Y se cumpla la profecía de Isaías capítulo 24 y de Daniel capítulo 11 y de Apocalipsis capítulo 16, que están entrelazadas. Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, se dan 4 cosas importantes. Tercera guerra mundial, todo tipo de catástrofes, la caída de las plagas y los hombres quedan totalmente poseídos por los demonios. ¿Saben lo que va a ser el mundo en ese tiempo, hermanos? Algo totalmente, algo totalmente terrible y horrible. Por eso es que nosotros los adventistas tenemos que ir preparándonos desde ya para estar firmes para ese tiempo. Pero hoy en día hay burladores que se burlan de las profecías y que cuando uno predica te dicen que estás equivocado. Pero ellos están en la verdad y ellos no dan ningún fundamento bíblico. No dan ningún fundamento bíblico. Y cuando uno les pide, ¿por qué el rey del norte es el papado? No, y porque sí, porque imagínate, dice, no puede ser, dice que todo Daniel 11 habla del papado y justo acá en Daniel 11 no va a hablar. Mentira, hermanos, todo Daniel 11 no habla del papado, solamente habla el capítulo 7 del papado y un poquito en el capítulo 8 y nada más. Y todo el libro de Daniel habla de historia y de la caída y el levantamiento de los imperios, de las naciones. Que me disculpen, pero si no me creen, vayan y despacito lean todo el libro de Daniel y van a ver que habla del levantamiento y la caída de las naciones. Y por ahí, entre medio de esas naciones, como por ejemplo Roma, aparece la continuación de Roma, que es el cuerno pequeño, que es el papado. Y de ahí sigue hablando de naciones y de naciones y de naciones y de naciones. Y un poquito del papado y un poquito de la iglesia cristiana que es perseguida por el papado, que dice que quebrantará a los santos por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso yo ya lo sé, ya conozco todas esas interpretaciones. Y son re fáciles de predicar esas interpretaciones, hermanos. Y las tenemos que seguir predicando. Pero no confundamos las cosas con los otros aspectos que muchos adventistas no quieren ver. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a ver Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. En Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 dice lo siguiente. Bien ahí. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice algo muy profundo, hermanos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay hermanos que te van a decir así, ¿por qué te pones vos a investigar esos temas si eso no está revelado? Esas son cosas secretas que pertenecen a Dios. Cuando te pongas a estudiar la profecía de Daniel 11, de la Tercera Guerra Mundial, de las plagas, o profecías a las cuales ellos le tienen miedo, te dicen, vos no podés decir que eso es así porque no está revelado, dicen ellos. Eso es secreto, y lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos la palabra. Pero ¿con qué criterio dicen ellos que algo está secreto y algo está revelado? ¿Cómo saben ellos? Si vamos por eso, no habría que investigar nada, hermanos. Si vamos por eso, no habría que investigar nada. Yo voy a saber que algo es secreto y que algo es revelado cuando vaya a la poderosa comparación de texto con texto. Cuando yo presente una buena batería de versículos. Si yo explico un tema con comparación de textos y esa comparación de texto avala la explicación que yo estoy dando, que me disculpen, pero eso sí está revelado. Ahora, cuando a mí me vienen con cosas raras que no se pueden probar, yo ahí sí te digo, estás interpretando mal.
Y el tema de la divinidad, hermanos, se divide en dos partes. Dentro de la divinidad y de la Trinidad vamos a estudiar hasta donde está revelado y hasta donde Dios nos permita comprender. Porque en la divinidad hay dos cosas: lo que está revelado y lo que no está revelado a los mortales, y jamás por la eternidad nunca vamos a poder comprender. Hay cosas de la divinidad que son tan profundas, tan infinitas y tan eternas que jamás las vamos a comprender. Pero hay cosas que sí. Entonces vamos a estudiar lo que está revelado y vamos a ver que hay cosas que sí se las entiende muy claramente. Hay cosas de la divinidad, por ejemplo, del Espíritu Santo, que yo no las entiendo ni nunca las voy a entender. Pero hay otras cosas del Espíritu Santo que son bien claras. Cuando dice que el Espíritu Santo habla, piensa y siente, cuando dice, por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo de la redención. Hermanos, ¿ahí qué dice? ¿Se contrista el Espíritu Santo o no? ¿Es tan difícil entender eso? Hermano, eso es fácil de entender. Entonces, vamos a ver bien claro que lo que está revelado y lo que se puede entender, se lo entiende claramente. Y lo que no se puede entender, no se va a entender nunca. Entonces, ¿cómo se deben interpretar las profecías, hermanos? Haciendo la comparación de texto. Y haciendo la comparación de texto, hermanos, yo voy a ver qué es lo revelado y qué es lo secreto. Y hay cosas que a mí, por ejemplo, yo les cuento un testimonio personal ya, ¿no? Hay cosas que yo estudiando, justo aquí, miren, traje 2 estudios, me confundí, menos mal que traje el correcto, pero estudiando, hermano, hay cosas que nunca las puedo entender, y estudio, hay cosas que no las puedo entender, pero eso me llena de gozo, hermanos, porque cuando me meto en la persona de Dios y trato de estudiarlo a Jehová en su forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, hay cosas que me dejan admirado de Dios. Y hay cosas que no puedo entender y le doy gloria a Dios porque veo que es tan profundo que hay cosas que no puedo entender, pero hay cosas que sí las entiendo bien claras, hermano, y que son bien claras. Cuando te dicen Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, punto, se terminó. Ya hay que ser demasiado necio para venir a contradecir eso. Rubén, por favor, ¿puedes cerrar la puertita ahí? Hermanos, repito, cuando en Romanos 9:5 te dice que Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén, eso está bien revelado. Y te revela ahí claramente la divinidad de Cristo. Y no me puedes venir a decir que eso es secreto, que no está revelado y que no se puede entender. No me puedes venir a decir eso. ¿Se entiende, hermanos? Claro, y todos esos textos los vamos a ver. Cuando, por ejemplo, también en 1 de Juan 5:20 dice de que Cristo es el Dios verdadero, no me pueden venir a mí a decir que es un Dios menor, que es un Dios diferente, o que es divino, pero menor que el Padre, porque hasta eso llegan a decirse, no, si es divino, pero es un divino menor. O sea que hay grados de divinidad. Entonces yo puedo decir, yo también soy divino, pero menor que Jesús, y Bernardo también es divino, y menor que Inés. Inés es divina, pero menor que el hermano Pocho. Y Pocho es divino, pero menor que el hermano Rubén. Entonces, ¿qué todos somos divinos? ¿Somos deificados? Entonces alguno va a querer interpretar mal cuando Jesucristo dice en el Antiguo Testamento, porque yo dije, dioses sois. Y hay que interpretar, eso no quiere decir que somos divinos, sino que hay que entender en qué contexto lo está diciendo Dios. Todas esas cositas van a ver cuando entremos a ver divinidad. Vamos a explicar todo, hermanos. Pero volviendo al tema de las profecías bíblicas, volviendo, hermanos, al tema de las profecías bíblicas, yo quiero ver algo interesante. Hay hermanos que dicen en la iglesia, no se pongan a estudiar profecías porque la profecía produce división en la iglesia. La profecía te aleja de Cristo, dice, porque de tanto estudiar profecía, eso se llega a decir, y hasta lo leí en los libros, dice que
la profecía te aleja de Jesús. Lo importante es estudiar a Cristo, conocer a Jesús. ¿Para qué tanta profecía? La profecía te aleja de Jesús. No hay que estudiar profecías porque eso te aleja de Jesús, dice. ¿Será que la profecía te aleja de Jesús? Yo hago una pregunta, ¿la profecía te aleja de Jesús o te acerca a Jesús? Te recontra mil acerca a Jesús, y ya mismo te lo demuestro. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente, presten atención. Dice así: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, ¿la profecía te aleja de Jesús o te acerca a Jesús? Te acerca a Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, hermanos. Por eso, cuidado cuando les vengan a decir: no, ¿para qué estudian profecía? La profecía te aleja de Cristo, la profecía divide a la iglesia, la profecía hace que los hermanos se peleen. Y bueno, si está mal interpretada se va a ver división, pero si está bien interpretada, no. Pero por otro lado está el hecho de que siempre va a haber divisiones en la iglesia, porque aunque hubiese una sola interpretación de la profecía en la iglesia, siempre va a haber los que no quieren aceptar la profecía bíblica y no quieren obedecer a Dios. Entonces lógico que va a haber problemas, pero no vengan a decir que el estudiar profecías aleja de Cristo, cuando el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, de ahí ustedes pueden ver que los razonamientos lógicos de algunos hermanos están tan alejados de la realidad, y por eso están como están, y por eso andan mal espiritualmente, y por eso no saben interpretar profecías. Hermanos queridos, las profecías que se refieren al papado hay que aplicarlas al papado. Las profecías que se refieren a la Iglesia Cristiana Universal hay que aplicarlas a la Iglesia Cristiana Universal. Las profecías que se aplican a la Iglesia Apostólica del primer siglo hay que aplicarlas a la Iglesia Apostólica del primer siglo. Las profecías que se aplican a la Iglesia Adventista hay que aplicarlas a la Iglesia Adventista. Las profecías que se aplican a las naciones hay que aplicarlas a las naciones. Las profecías que se refieren al Israel literal hay que aplicarlas al Israel literal. Porque cada profecía se refiere a un tema específico. Pero no venir y meter todo en la misma bolsa y decir que, por ejemplo, todo se aplica al espiritismo. Y le damos al espiritismo y al espiritismo y al espiritismo, y todo tiene que ver con el espiritismo. Hermano, basta ya. Sí, en la Biblia hay un montón de profecías, y cada profecía trata un tema específico. Hay profecías de la Tercera Guerra Mundial, profecías de la Segunda Venida de Cristo, profecías de la lluvia tardía, profecías de la Iglesia Católica, profecías de la Iglesia Protestante, profecías de los musulmanes, profecías del fin del mundo, profecías de la caída de las 7 plagas. No todo se refiere al espiritismo. Repito, no todo se refiere al espiritismo, hermanos. ¿Ven por qué, hermanos queridos, es importante estudiar en detalle las profecías y no hablar tonterías? No venir y hablar cosas tontas que no son, cosas necias. Siguiendo un poquito adelante, me quiero detener un poquito. Este tema lo continuamos mañana, y la parte profunda de este tema la vamos a ver mañana. Gracias a Dios, la vamos a ver mañana. Y le doy gracias a los hermanos que me alentaron, porque hoy no nos íbamos a reunir a estudiar la Biblia, hoy no había estudio, pero hubo hermanos que me alentaron a que hagamos los estudios. Y bueno, yo sé que todos tenemos obligaciones, ocupaciones, pruebas, estamos cansados, tenemos aflicciones, problemas, todos estamos con problemas. Y es verdad, hermano, todos estamos con problemas.
Pero qué bueno es que a pesar de los problemas, Dios siempre te da una lucecita para que nos pongamos a estudiar la Biblia. Y para que nos reunamos, porque hay que ser valiente y reunirse a estudiar la Biblia, hermanos. Volviendo al tema, yo quiero explicarles algo interesante. En la Biblia, como habíamos dicho al comenzar este estudio, hay doctrinas fáciles y doctrinas difíciles de entender. Hay profecías fáciles de entender y profecías difíciles de entender. Hay interpretaciones fáciles y hay interpretaciones difíciles. Y lo dice Pedro, como nuestro amado hermano Pablo os ha escrito en sus epístolas, entre las cuales hay algunas cosas, no todas, porque hay cosas fáciles de entender, pero hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Y saben por qué lo tuercen? Porque todo le aplican al espiritismo, o todo le aplican al papado y tuercen. Por favor, no me tuerzas la escritura. Lo que se refiere al papado, hay que aplicarlo al papado. Lo que se refiere a las naciones, hay que aplicarlo a las naciones. Y lo que se refiere al espiritismo, hay que aplicarlo al espiritismo. Y lo que se refiere a los musulmanes, hay que aplicarlo a los musulmanes. Pero no me quiera cambiar las cosas y venir a querer torcerme la escritura. Lo que se aplica a los musulmanes no me lo va a terminar aplicando al papado. No me tuerzas la escritura. Y lo que se refiere al espiritismo no me lo vas a terminar aplicando a la Tercera Guerra Mundial. No seas indocto, no me tuerzas las escrituras. Cada profecía tiene su tema específico y debemos respetar el tema específico de cada profecía bíblica, hermanos. Entonces ahora viene un tema, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. En Primera de Corintios, capítulo 2, yo quiero analizar un principio que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En Primera de Corintios, capítulo 2, dice lo siguiente, hermanos. Todo el capítulo vamos a analizar, así que presten atención. Y fíjense qué interesante lo que dice acá. Fíjense, ¿no? Pero presten atención para que vean la ciencia y la profundidad con la cual está hablando San Pablo. Fíjense bien, hermanos. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con mucha flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Entonces, hermanos, Pablo, que es un hermano apóstol nuestro, un apóstol muy poderoso que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Entonces de pronto uno lee esto y dice que él fue con mucho temor y temblor y era humilde entre los hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto. Y dice que él no quiso predicar con mucha ciencia a la iglesia en general. Solamente quiso hablar de Jesús y de él crucificado como el centro del plan de salvación y nada más. Entonces Pablo a la gente genérica, a la iglesia, la amaba tanto que les quería predicar a Cristo. Por eso es que cuando yo predico en el púlpito, muchos hermanos me decían: Hugo, ¿cuándo vas a dar un tema profundo desde el púlpito? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo vas a dar un tema fuerte desde el púlpito? Y yo les digo: no voy a dar un tema fuerte desde el púlpito, porque en los púlpitos, hermanos, básicamente hablando, tenemos que predicar a Cristo. Ahora, si queremos hacer estudios de profundización, ya hay que hacer clases especializadas para profecías, para doctrinas. Pero en un sermón de 1 horita o de 45 minutos, un sábado a la mañana, no podés ponerte a hacer un estudio de profundización. La vas a cansar a la gente, porque la gente se levantó temprano, vino temprano, tuvo que estar en la escuela sabática en el primer servicio, en el segundo servicio tiene que estar en el sermón. Después, hermanos, tiene cada uno que volver a su casa y encima algunos hermanos viven lejos. No podés vos el sábado a la mañana ponerte a dar un estudio de profundización de 2 horas o de 3 horas. No se puede, hermanos.
va a cansar a la congregación. Entonces, cuando uno predica en la iglesia, en el púlpito, hay que predicar a Cristo y dar mensajes genéricos para edificar a la iglesia y darle ánimo. Hay algunos de los que están acá que nunca me vieron predicando en púlpito a mí, pero cuando predico en púlpito generalmente mis sermones son básicos, son sencillos. Ahora, cuando hacemos clases de profundización y tenemos tiempo para eso, ahí yo ya me explayo mucho más en los temas. Pablo aquí dice de que a la iglesia genérica de los Corintios, a todos los Corintios les predicaba Jesús. Y era muy humilde él. Y muchos se agarran de este versículo y dicen, ve, mirá lo que hacía Pablo. Él no se ponía a hablar cosas profundas, predicaba a Jesús nada más y a este crucificado. Claro que sí, pero ahora noten lo que sigue diciendo el contexto bíblico. Sigue diciendo ahora, empero hablamos sabiduría entre perfectos. Mi versión antigua, que es muy fiel al original, dice entre perfectos o maduros. Entonces ahora cambia el estilo narrativo Pablo y se va a empezar a hablar de otro tema. Ahora dice, bueno, mira, pero si bien es cierto, yo predico a Cristo, también por otro lado, empero hablamos sabiduría entre perfectos. ¿Y cómo será que era tan poderosa esta sabiduría? Que noten lo que sigue diciendo el versículo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y yo me pregunto, ¿qué será lo que había enseñado Pablo entre los cristianos maduros, que ya comían alimento sólido? Pero entre perfectos hablamos sabiduría, y sabiduría no esa sabiduría común de este siglo, sino sabiduría en misterio, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces Pablo, ya con los hermanos maduros que ya tenían conocimiento profundo, él hablaba de cosas profundas, de los misterios de la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, y noten, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y noten lo que dice el versículo 10. Esas cosas que ningún ojo ha visto, Pablo y los apóstoles sí lo habían visto. Hermanos, aquí me quiero detener un poco para que no se malentienda. El versículo 9 dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bueno, le hago una pregunta. ¿Hasta el pensamiento más profundo que yo haya tenido se asemeja a lo que Dios nos va a dar en el cielo? No, es mucho más grande. Pero les hago una pregunta. ¿Los apóstoles y profetas les fue permitido ver eso? Sí. Pero les cuento algo. ¿Cómo será que era tan glorioso lo que Dios les ha hecho ver a los profetas, que hasta cuando la hermana Juárez dice que lo que vio era tan glorioso, tan bello y tan extraordinario, que dice que no lo entendió y no lo pudo explicar? Dice, yo lo he visto, pero no se entiende, hermanos. No se entiende lo que he visto. Oh, si conociera el idioma de Canaán, entonces podría contar de lo que vi de aquella tierra mejor. ¿Han leído primeros escritos, hermanos? Yo me conmuevo cuando leo ese libro. Dice, si yo tuviese el idioma de Canaán, les podría contar algo de aquella tierra mejor. Dice que las cosas que ella ha visto, hermano, las ha visto, pero no hay lenguaje humano que pueda explicar eso, porque la mente no está capacitada para explicar, no se puede entender, hermano, las glorias que los profetas han visto. Sin embargo, ellos lo vieron, nosotros no. Y aunque ellos lo vieron, no pudieron entender. ¿Se imaginan lo que será eso?
Porque yo a veces me pregunto, no, bueno, ¿qué habrá visto la Jerusalén celestial puesta en la tierra, un par de ángeles ahí, y con un arpa, digo yo? ¿Eso será? No, hermanos, es otra dimensión luminosa, gloriosa, dimensional y temporal totalmente distinta. Las actividades, los poderes, las potencias, las glorias, la inteligencia y los conocimientos y las capacidades que tienen los seres que viven en manera celestial es algo que no se puede entender. Entonces, hermanos, pero Pablo dice, estas cosas ningún hombre las puede entender, pero noten lo que dice el versículo 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que a los cristianos de la iglesia primitiva que tenían la potencia del Espíritu de Dios, a ellos el Espíritu Santo les reveló parte de esa sabiduría profunda. Y a esa sabiduría profunda la trataban entre perfectos. Hermanos queridos, a esa sabiduría profunda la trataban entre perfectos, hermanos. De manera que Pablo aquí en el capítulo 2, está hablando de algo muy profundo, muy profundo. Pero ¿a qué quiero decir? ¿A qué quiero decir con esto? En el capítulo 2, hermanos, habla de algo muy profundo. Dice Pablo primeramente, yo le predico, amo tanto a mi iglesia que me encanta hablar de Cristo, me encanta, Jesús es precioso, Jesús es maravilloso, Jesús es precioso, me encanta predicar a Cristo, qué lindo, hermanos, que es hablar de Jesús. Pero aparte, entre perfectos, hablamos sabiduría oculta, y las cosas que nadie ha visto, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esas cosas que Dios nos ha revelado por el Espíritu son las cosas que nosotros tratamos entre cristianos maduros y perfectos. De la misma manera, hoy en día, y cuanto más nos vamos acercando al tiempo del fin, Dios les está revelando a muchos hermanos, cosas profundas. Yo cuando lo escucho, hermanos, al pastor Bullón, cómo le revela cosas Dios a él de Jesús. A mí me encanta qué óptica que tiene él de Cristo. Cuando lo escucho a Bort, me encanta, hermanos, las cosas que él habla doctrinalmente. Cuando lo escucho a Gambetta, me encanta el poder que tiene y las cosas proféticas que Dios les revela. Yo me he dedicado, hermanos, a dar estudios bíblicos, ya va a ser dentro de poco cerca de 20 años, y he aprendido de los mejores predicadores del mundo y sobre todo del mejor de los predicadores, que es Cristo. Yo he aprendido de Cristo, hermanos, y aparte de aprender de Cristo, he aprendido de los mejores predicadores del mundo, hermanos, y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, pero el principal que me ha enseñado a mí es Jesús, hermanos. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Y Dios les revela cosas. Y a todo aquel que estudia, Dios les revela. Entonces, ¿a qué quiero llegar con el capítulo 2? Que hay interpretaciones fáciles e interpretaciones difíciles, cosas sencillas y cosas profundas. Y en la iglesia apostólica se hablaba de las dos cosas. Se hablaba de las dos cosas. A la iglesia en general de Cristo. Y entre perfectos, entre estudiosos, entre maduros, ya hay que hablar de cosas profundas. ¿Cómo será, hermanos, que hasta en la iglesia primitiva hasta se hablaba del mundo venidero, del cielo? A mí me hubiera gustado estar sentado con Pablo, con Pedro, con los apóstoles, y que Pablo me cuente cómo es el cielo, aunque no importa que no lo pueda describir, pero que me cuenta cómo él lo entiende. ¿Se imaginan eso, hermanos? Bueno, pero ahora van a entender por qué quería llegar yo al capítulo 2 de 1 de Corintios. Sigo leyendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tiene personalidad porque dice que Él conoce las cosas profundas de Dios, que eso ya después lo vamos a ver más adelante cuando veamos divinidad del Espíritu. Versículo 12.
Y ahora viene el tema, hermanos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y prepárense porque aquí viene lo que yo quiero decirles. Mas el hombre animal, y este es la reprensión que yo les quiero dar a toda la iglesia adventista, que por favor les suplico humildemente que reciban la palabra con mansedumbre. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender. Repito, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primero de Corintios capítulo 2, entonces, conclusión, dejen claro dos cosas. Hay doctrinas sencillas y doctrinas profundas, que son doctrinas del Espíritu, que solamente las revela el Espíritu, y que también hoy en día las está revelando. Pero Pablo termina diciendo una cosa elemental, Watson. Por más profunda que sea la doctrina, o por más superficial que sea, el hombre animal nunca las va a entender porque es animal. El hombre carnal nunca las va a entender porque es carnal. Y porque aparte las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, por más que incluso yo tenga un correcto método de interpretación, si soy carnal no voy a poder entender nada, hermanos. ¿Por qué creen que cuando surge por ahí un intérprete de profecía hay masas que lo siguen? Porque claro, la masa, ya sea que el predicador sea correcto, sea verdadero o sea erróneo, lo mismo lo siguen. ¿Por qué? Porque como no tienen capacidad para interpretar, no pueden entender, no pueden discernir, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Entonces, es difícil entender, porque para entender hay que estudiar y hay que ser espiritual y hay que tener el Espíritu de Dios. Entonces, como no soy espiritual, me cuesta entender la Biblia. Mejor acepto la interpretación del hermano Pocho o del hermano Luis, ya está, ya me quedo con eso y defiendo eso. O del hermano Rubén, o no sé, o del hermano Emilio. Entonces lanzan una doctrina. Entonces yo digo, una vez que se ha lanzado esa doctrina, digo, no, es mucho lío entender esta profecía, mejor me quedo con esta interpretación y la defiendo a esta y ya está, porque es mucho lío entender. Hay que estudiar mucho, hay que comparar texto con texto, hay que ir a comentarios, diccionarios, interlineales, explicaciones del griego del Nuevo Testamento, del hebreo del Antiguo, no, mucho lío. Mejor me quedo con la interpretación esa y ya está. Y no sé si ni siquiera es verdad o verdadera la interpretación. ¿Saben por qué hoy en día se están interpretando mal las profecías? Precisamente por lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Entonces cuando me dicen a mí, el rey del norte es el papado, y yo le pido una profunda y sistemática explicación de eso, y empiezan, y bueno, no, y es así, y porque sí, porque Daniel 7 habla del papado, y no puede ser que aquí no hable del papado. Eso es discernir espiritualmente. Y porque tiene que ser que los capítulos son paralelos y ya está. Eso es discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, en la iglesia primitiva, Pablo deja en claro que hay doctrina sencilla y doctrina profunda. La doctrina profunda también es enseñada por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Pero aún así, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ojo con lo que les estoy diciendo, hermanos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque esas cosas se han de examinar espiritualmente. En cambio, el espiritual, hermanos,
El espiritual juzga todas las cosas. El espiritual puede decir, vos estás mal por esto, por esto, por esto y por esto, y da fundamento. El espiritual puede decir, tu doctrina está equivocada por esto, por esto, por esto y por esto, y da fundamento. El espiritual puede presentar su propia doctrina y decir, yo tengo la verdad por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, hermanos. El espiritual no es juzgado de nadie. ¿Y qué significa eso? Que por más que lo critican y por más que lo juzgan, no produce efecto la crítica y el juicio que se lanza contra él, porque Dios lo mismo lo lleva adelante con el propósito para el cual ha sido determinado. Punto. Hermanos, les pongo un ejemplo. Esos hermanos que lo insultan a Bullón, que lo insultan a Bord, que lo insultan a Gambetta, ¿qué? ¿Ahora ellos han dejado de predicar y ya no estudian más la Biblia porque han sido criticados? Peor, hermano, más predican. Y Dios, cuanto más los atacan, más Dios los usa, porque así viene la mano en la dimensión espiritual. Cuando un hijo de Dios es falso, vos lo atacás y se deprime, no soporta el zarandeo y se aparta, como dice la parábola del sembrador. Al venir la aflicción por causa de la palabra, luego se ofende y se aparta. Pero al Hijo de Dios verdadero se da una paradoja extraordinaria. Al Hijo de Dios verdadero, cuanto más lo atacas, es cierto que sufre, pero no se anula. Es cierto que sufre, pero más predica. Dios más lo usa y más lo saca a victoria. Cuanto más atacas a un Hijo de Dios verdadero, más predica, más se consagra, más ora. Cuando a mí me ataca alguien, yo más oro. Y ustedes me conocen, cuando hemos recibido ataques yo o nosotros como grupo, ¿qué hemos hecho? Nos hemos reunido a orar y hemos visto la salvación de Dios. Entonces, hermanos, así viene el tema que estamos estudiando ahora, que es un tema que va a ser en dos partes, hermanos. Se llama cómo interpretar las profecías difíciles de la Biblia. Y la parte más difícil de este tema la vamos a dejar para la clase de mañana. Metiéndonos un poquito más adelante, hermanos, les quiero explicar algo, ¿no? Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. En el libro del profeta Amós, y les quiero explicar algo profundo porque hay muchos hermanos que opinan de esta manera. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7 y 8, dice algo que para mí es extraordinario y tenemos que saber discernirlo. Amós capítulo 3 versículos 7 y 8 dice así: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? No sé si me explico, hermanos. Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Por qué dice el versículo 8 así? Bramando el león, ¿quién no temerá? Y hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Hermanos, cuando Dios habló a través de los profetas de la Biblia, ellos profetizaron. Pero profetizar no solo significa predecir el futuro, sino que también en un estudio profundo de lo que es profetizar según la Biblia, profetizar también significa enseñar, doctrinar y predicar en base a lo que Dios me revela. Por ejemplo, digamos que Bernardo es profeta. Entonces Dios le habla a Bernardo y le dice: ve y dile a Hugo que tiene que cambiar su vida porque tiene cosas en su vida que tiene que cambiar. Pero eso no es ninguna profecía de predecir el futuro. Es simplemente una enseñanza que él me trae. Dios le habló y él viene y me dice: Hugo, mira, Dios me ha dicho que tenés que cambiar en esto. Punto. Profetizar es también enseñar y doctrinar la luz que recibo directamente de la revelación de Dios. Entonces, hermanos, aquí viene un tema. Si Dios le habló a Daniel a través de Daniel 11,
y Daniel profetizó. Significa que profetizó, enseñó y doctrinó. Y si Dios habló a través de Daniel, ¿por qué es que nadie entiende Daniel 11? Y pongo como ejemplo Daniel 11, o la Tercera Guerra Mundial, o pongo la conversión de los judíos en el tiempo del fin, o la restauración del moderno Estado de Israel. Si Dios ha hablado, ¿por qué es que nadie entiende? Aquí dice que si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Pero Hugo, no, me está costando entender este concepto. Me está costando entender este concepto. Entonces lo llevo a Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10, ¿qué pasó después del gran chasco de la iglesia adventista? Bien ahí. Vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 10 vamos a repasar el gran chasco de la iglesia adventista en la historia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 10 dice, hermanos, los versículos 9 al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Entonces se produce el gran chasco del año 1844, cuando Cristo no vino. ¿Y qué pasa después del chasco? El versículo 11 es sumamente interesante porque demuestra que esa iglesia, al ser zarandeada por el chasco, se iba a reponer e iba a seguir nuevamente hacia el futuro. Y dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Bueno, ese versículo es muy profundo y significa muchas cosas, pero yo quiero darle una aplicación ahora. Lo que yo estoy haciendo ahora, hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Ustedes ahora no son profetas ni hijos de profetas. Pero al enseñar profecías como pueblo estamos profetizando, porque profetizar no significa necesariamente ser profeta o predecir el futuro, sino enseñar la profecía bíblica. Aquí se le dice a la iglesia adventista que otra vez tenía que profetizar a todo el mundo. Y profetizar es enseñar las profecías. Por eso dice Amós, hablando Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Nosotros profetizamos porque enseñamos las profecías, no porque yo sea profeta, ni porque sea hijo de profeta, ni porque yo sea un profeta moderno. No, yo no soy profeta. Pero como pueblo, toda la iglesia adventista que enseña profecía, están profetizando a toda gente, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua, a todo el mundo. Es necesario que otra vez profetices. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, la profecía es muy importante. Por eso, hermanos, que no me vengan a decir que hay cosas secretas que no se pueden entender. Si no se las entiende es porque se las ha estudiado mal, o se las ha estudiado poco, o no se las ha estudiado. Pero sí se puede entender las profecías. ¿Cómo puede ser, hermano, que hay una tremenda profecía de Daniel 11 y nadie entiende? No es Estados Unidos, no es el papado, nadie sabe. Estamos en la disyuntiva, ya va a venir Jesús y no podemos entender Daniel 11. ¿Qué es eso? Qué tan extraordinario que cuando lleguemos al cielo, si nos salvamos, ¿no? Ojalá que nos salvemos, nos sentaremos a los bordes del río de vida, bajo los árboles maravillosos, y le diremos, Señor, ¿qué significaba Daniel 11 que nunca hemos podido entender? La iglesia se ha dividido, se ha peleado. Por favor, decinos quién era el rey del norte y el rey del sur. ¿Así vamos a estar? No, hermano. Y en el cielo se va a armar una nueva rebelión porque nos vamos a volver a pelear porque nadie sabe quién es el rey del norte y el rey del sur. Hermano, no seamos ridículos. Si no entendemos quién es el rey del norte y quién es el rey del sur, es porque no estamos abriendo nuestros corazones a una lectura concreta de todo el capítulo 11 que comienza en el capítulo 10. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bien, siguiendo adelante, hermanos, y para ir redondeando la parte de la clase que tiene que ver con hoy, hermanos,
vamos a ver por qué algunos no pueden entender las profecías, sobre todo las profecías, que ustedes ya saben bien esto. Pero aquí es duro y a muchos no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero hermanos, yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero ofender a nadie, hermanos. Pero es duro lo que yo voy a decir. Y capaz que me odien por lo que yo voy a decir, pero tengo que decirlo, hermanos, porque Isaías lo dice. Porque hay muchos que no pueden entender las profecías bíblicas. Vamos a Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13. En Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13, dice así: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. ¿No será que eso está pasando en la iglesia? Por eso no se entienden las profecías. Perdón, el versículo 9. Deteneos y maravillaos. Yo también les diría a los de la iglesia, deténganse a pensar por qué no se entiende. Paren un momento, muchachos, y maravíllense, porque es que nadie entiende las profecías. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos y no de vino. Al decir que no es por el vino, significa que es espiritual la borrachera. Titubead y no por la sidra, o sea, una borrachera espiritual. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Jehová les cerró los ojos, y les cerró los ojos porque andaban en pecado. ¿Y qué dice de la iglesia de la Odisea? Tú eres ciego, tú eres ciego. ¿Y una persona ciega puede ver bien las profecías para entenderlas y explicarlas? No. Fíjense bien, ¿no? Fíjense bien lo que yo les voy a mostrar. Cerró vuestros ojos y cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. En una palabra, los que parecían profetas, Dios ya no le hablaba nada, dejaron de ser profetas. Y os será toda profecía, o toda visión, o toda profecía, como palabras de libro sellado. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando un pueblo es tibio y anda en pecado o en extremos? Resulta que uno agarra una profecía y no la entiende, está sellada, está cerrada. Pero no entiendo esta profecía. ¿Y por qué Dios hace o permite eso? Sigamos viendo. Y os será toda profecía como palabra de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer, a los doctores que saben leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque aunque sé leer, porque saben leer, hermanos, aunque sé leer. Cuidado, hermano, estoy comentando el versículo, ¿no? Estoy comentando el versículo no dice así, pero yo lo estoy comentando el versículo, no como hacen algunos del AEG 1 al 9 que lo condenan al pastor Gambetta diciendo que el pastor Gambetta cita cosas del espíritu de profecía que no están en el espíritu de profecía, y no es así, hermano, sino que el pastor Gambetta está comentando lo que va leyendo. Yo también voy comentando lo que voy leyendo. Por más que el versículo no lo diga, yo te lo voy explicando frase por frase, punto por punto, palabra por palabra, tilde por tilde, jota por jota, te lo voy explicando. ¿Se entiende, hermanos? Bien. El cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. A los doctores que saben leer, que son expertos en lectura, vos le da la profecía y él le dice, yo sé leer, pero esto no puedo leer, porque lo leo, pero es como si no lo leyera, porque está sellado. No la puedo entender a la profecía. Y bueno, hermanos, como no se puede entender la profecía, entonces la hagamos sencilla, dicen algunos. Le echemos la culpa al espiritismo. Todo se aplica al espiritismo, o no sé, al Papa, o de última, ¿a quién? A los jesuitas. Y ya que estamos, que Hugo Ortiz sea jesuita.
y Gambetta también, y el otro también, y Samuel Bachochi, todos son jesuitas. Entonces, hermanos, les comento algo, todos los que hoy en día explican la profecía del papado, no están explicando nada nuevo, no han descubierto América, no han descubierto nada nuevo, se agarraron de las interpretaciones que nuestros pioneros descubrieron. Pero ni siquiera ellos han descubierto nada nuevo. Todo lo que a mí me puedan decir del papado se lo puede deducir en base a los descubrimientos que hicieron nuestros pioneros, y ya está. Pero no es que ellos han descubierto nada nuevo, y no descubren nada nuevo porque para ellos también las profecías están selladas y no las pueden entender. Sigan leyendo, versículo número 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, o sea, a los ignorantes, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado simplemente. Quiere decir acá que simplemente se está refiriendo a que fue enseñado por personas humanas nada más. Y el versículo 15 y 16 aclara, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas. O sea, quiere decir, tienen pecaditos secretos. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo. Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, no entendió. En el tiempo de Isaías, hermanos, estaban borrachos por el pecado, por la tibieza, por la mundanalidad, por el ser superficiales. Ah, este pueblo de labios me honras. En el tiempo de Isaías, todos iban a la iglesia. Alabado sea el Señor, te amamos, Señor, gloria al Señor, decían todos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Y quieren que se los muestren, dice Dios. Fíjense en el versículo 16. Aunque me honran de labios, dice el versículo 15 y 16, tienen pecaditos secretos acariciados. Son hipócritas secretos. Entonces, una persona que no guarda los mandamientos de Dios nunca va a poder entender y explicar las Sagradas Escrituras. Y ahí, hermanos, ahí en ese versículo, ahora yo salteo al Salmo 119 para que vean lo que yo quiero decir. Salmo 119, ya vamos redondeando, vamos terminando esta primera parte. En el Salmo 119 leemos el versículo 99 y 100. Salmo 119 y versículo 99 y 100. Noten cómo para poder entender hay que estar en la lucha cotidiana por obedecer a Dios. El que está en la lucha puede entender las cosas de Dios. En el Salmo 119, versículo 99 y 100 dice así: más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Puede ser que una persona entienda más que aquellos que le han enseñado? Dice que sí. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y versículo 4: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 111, rapidito. Perdón, el 104. El 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 104, perdón. Y ahora Salmo 111, rapidito. Salmo 111, versículo número 10. En el Salmo 111, versículo número 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre.
¿Quiénes son los que tienen buen entendimiento? ¿Quiénes son aquellos que entienden más que sus enseñadores? ¿Quiénes son aquellos que entienden más que los viejos? Aquellos que ponen en práctica sus mandamientos. De manera que concuerda bien con lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13 y versículo 15 y 16. Entonces, hermanos, aquí viene el tema de que nosotros tenemos que orar. Cuando yo no entiendo una profecía, yo tengo que ser fiel a Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, tengo que pedirle a Dios que me dé espíritu de revelación en las Escrituras. ¿Sabían eso? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. En Efesios capítulo 1, vamos a ver con qué también se relaciona la obediencia para poder entender las cosas que tienen que ver con las profecías bíblicas. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18, habla de algo que muchas veces ustedes no se han dado cuenta, pero que tienen que saber si se van a poner a explicar estudios bíblicos. Aquí la mayoría son instructores bíblicos y tienen que saber estas cosas, hermanos. Dice así: por lo cual yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos. ¿Qué decía Isaías 29 y Apocalipsis 3? Que somos ciegos y por lo tanto estamos cegados y no podemos leer las profecías de los libros proféticos. Pero el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que pedirle a Dios. Ustedes tienen que orar que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y no como hacen algunos unitarios, que porque Jesús ha dicho el Padre es mayor que yo, ve, Jesús es menor que el Padre, es un Dios menor, es un ser divino menor, es un Dios menor, es un ser creado. Ay, hermanos, a mí por eso es que me están saliendo más canas. Esos son los motivos de las canas. Por eso, hermanos, cuando interpretamos la Biblia, dice Dios que hay que leer la Biblia como está escrita, pero hay que interpretarla correctamente. No porque Cristo haya dicho el Padre mayor es que yo, no por eso significa que Dios es un Dios mayor y el Hijo es un Dios menor, sino que en ese caso está hablando de la humanidad del Hijo. La humanidad del Hijo era menor que la del Padre. Entonces, hermanos, pídanle a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que puedan entender las cosas de Dios. Entonces, el último texto, y los dejo, hermanos, Isaías capítulo 28, porque no puedo dejar de leerles esto, ¿sí? Bueno, quiero explicar para que no se malentienda. La humanidad del Hijo es menor que la divinidad del Padre. ¿Se entiende, hermanos? Porque como hombre era menor que el Padre. ¿Se entiende eso? Eso es a lo que quiero decir. Hermano, y por favor, los que me escuchan, traten de entenderme bien y traten de interpretarme bien lo que quiero decir. Y si no me entienden bien, no se preocupen que ya me van a entender, porque voy a dar muchas clases del tema. Así que lo que no se entiende en una clase, Luis, tengo que hablar contigo, hazme acordar, acaba de acontecer un acontecimiento a nivel mundial con nosotros. Así que ya después te tengo que explicar algo interesante con respecto a eso. Cualquier duda que tengan los hermanos, escriban a tu mail. Claro. Que no tengan miedo. Claro, como dice el hermano Luis, si hay alguna duda que tengan los hermanos, escríbanme para que les conteste.
Ahora, si tienen insultos, críticas, calumnias y difamación, por favor no escriban nada, porque no le vamos a responder nada. Simplemente nos vamos a reír y nos vamos a poner chocho y no le vamos a llevar el apunte. A los hermanos que critiquen, que insulten y que difamen, no les contestamos nada, además directamente lo borramos al email y ya está. Ni lo leemos, hermanos. Ahora, si escriben educadamente, con amor cristiano, nosotros les respondemos, aunque no estén de acuerdo. Y si nos insultan y por ahí reciben una reprensión, que a no llorar, a no llorar. Bueno, porque hay hermanos que no les gusta que le digan algunas cosas, pero bien que ellos dicen cosas de otros. Y voy a decir algo. Aquellos que insultan al pastor Bullón, al pastor Gambetta, al pastor Bord, a cualquier pastor o a cualquier laico que enseña la Biblia, que me disculpen, pero es un embutido. A estos hermanos, acabo de ver videos donde se les llama mentiroso, hasta Doug Batchelor. He visto cómo han hecho videos del pastor Doug Batchelor y del pastor Gambetta, insultándolos de la manera más satánica. Hay un video donde, escuchen, al pastor Batchelor, porque él en una oración le ora al Padre de las Luces, dicen que es un espiritista satánico. Y yo digo, qué tontitos que son, porque ese término no es un término espiritista, sino un término bíblico que se encuentra en Santiago capítulo 1. Y si yo le digo Padre de las Luces a Dios, no estoy pecando. Entonces, le pido por favor a esos hermanos que sí son jesuitas ellos, que dejen de criticar al pastor Doug Batchelor y que por favor se pongan a estudiar la Biblia, porque no saben nada de Biblia al criticar a estos hermanos. Sí, bueno, entonces, cuidado con criticar a estos hermanos, porque estos hermanos están trabajando en favor de Cristo. Y a estos hermanos que hacen videos de estos otros pastores, yo les diría por favor que se dediquen a otra cosa, que se dediquen a ser médicos, electricistas, abogados, qué sé yo, zapateros. ¿Cómo es usted, hermano? Tapicero, o ¿cómo es usted? Dueño de un ciber, taekwondo, no sé, cualquier cosa que hagan, pero no, hermanos, a criticar a los hermanos que predican la verdad. No tienen que criticar a los hermanos que predican. A mí me duele, hermanos, que lo critiquen al pastor Doug Batchelor, al pastor Gambetta, al pastor Bullón, porque, hermanos, ellos están haciendo la obra y pueden tener cualquier defecto. Por ahí he visto un video donde muestran que el pastor Gambetta y todos los pastores dicen que hacen la señal del diablo porque justo han hecho así y se le echó así el dedo. Y dice, mira, han hecho la señal del diablo. Hermano, a cualquiera en manera inconsciente le puede salir eso. Y Dios te toma en cuenta los pecados conscientes, no los inconscientes. Es lo mismo que justo esté Bernardo y si sin querer justo él hace un mal gesto así. Ha hecho la señal del diablo, porque el diablo hace esos gestos. ¿Han visto? Y justo le saqué una foto yo a Bernardo, y justo salió así. Y justo él hace así, sale con una cara mala, y yo digo, hizo el gesto del diablo. Y pongo un video de Bernardo yo, donde él aparece justo así. Y pongo toda una música, chanananan, 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 chanananan. Entonces hago un video y aparece Bernardo y digo, ¿vieron el gesto del hermano Bernardo igual que del diablo? Y no, hermano, es un gesto que justo le salió. Yo no puedo decir que por eso es satánico, y tampoco yo puedo decir que lo ha hecho conscientemente, porque yo no conozco el corazón de Bernardo. Y yo no puedo decir que el pastor Bullón, que el pastor Gambetta hacen gestos satánicos, porque tampoco conozco el corazón de ellos, por lo tanto no puedo saber si ese gesto fue consciente o inconsciente. Pero hay hermanos tan faltos de sabiduría, como esos del grupo AEG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que yo me le mato de risa, hermanos. Y no van a poder creer las clases que vamos a dar sobre divinidad y trinidad, que ya empezamos el próximo fin de semana con santuario y divinidad. Vamos a explicar todos los puntos, hermanos. Pero volviendo al tema de la profecía, y ya tengo que cerrar porque tenemos que desocupar acá, porque Emilio tiene que realizar sus cosas ya, su ministerio. Así que terminamos con los últimos textos ya, en Isaías capítulo número
28, hermanos. Isaías capítulo 28. En Isaías capítulo 28, y esto ya lo continuamos explicando mañana, pero dejo acá. En Isaías capítulo 28, versículo 9, 10 y 13, dice lo siguiente. En Isaías capítulo 28, versículo 9, 10 y 13 dice: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, etcétera, etcétera. Versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Aquí dice que la palabra de Jehová, que está tanto en la Biblia como en los libros del Espíritu de Profecía, eso es palabra de Dios, hermanos, dice de que nos será mandato sobre mandato cuando haya contexto, y cuando no haya contexto será un poquito aquí y un poquito allá, diciendo que yo tengo que sacar un poquito de acá y un poquito de allá, un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá, un poquito de allá. ¿Por qué hago ¿Por qué caigo en la redundancia, hermanos? ¿Por qué dice poquito? Porque a veces en todo un capítulo del Antiguo Testamento vos venís leyendo todo un capítulo y de pronto en medio de todo ese capítulo hay una gema chiquitita escondida que se refiere a otra profecía y que tiene otro cumplimiento. Y vos decís, ¿puede ser que esa frase chiquitita tenga que ver con otra cosa y tenga otro cumplimiento? Claro que sí. Yo tengo que ir juntando y desglosando todos los poquitos de la Biblia y juntarlos hasta formar un todo que tiene que ver con un tema. Si yo voy a estudiar la Tercera Guerra Mundial, tengo que juntar todos los poquitos que están en todas las partes de la Biblia hasta mostrar lo que se habla con respecto, por ejemplo, a la Tercera Guerra Mundial. Por eso dice, un poquito aquí, otro poquito allá. Pero cuando hay hermanos que dicen, por ejemplo, que el papado es el rey del norte, de ninguna manera, hermanos, sacan un poquito de aquí y otro poquito de allá. Incluso sacan una cita del libro Maranata, donde habla que Estados Unidos, porque hay una cita donde la hermana White dicen que fue una tierra bendecida por Dios y qué sé yo y qué sé cuánto, y que es una tierra prosperada, una tierra bendecida por Dios, y ahí nomás dicen, ¿ve? Entonces esa es la tierra gloriosa. ¿Y por qué? Y porque tiene que ser así, porque es prosperada, porque es bendecida, y bailan, un poco más falta que bailen. Así se interpreta la Biblia, hermanos, así se interpreta la Biblia. El hecho de que Dios diga de que la tierra de los Estados Unidos fue una tierra bendecida, no significa por eso, hermanos, que la tierra gloriosa o la tierra deseable sea Estados Unidos, porque en el mismo contexto de Daniel 11, y ya nos hemos cansado de explicar en los versículos anteriores, también se vuelve a mencionar la tierra gloriosa y significa la tierra de Palestina, no Estados Unidos. Y yo ahora no puedo en forma caprichosa venir y porque Dios ha dicho que ha bendecido la tierra de Estados Unidos, ahora esa va a ser la tierra deseable y la tierra gloriosa. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué lo saco al texto de contexto? Y todo con una sola cita del libro Maranata. Si quieren probarme que Estados Unidos es la tierra gloriosa, me tienen que mostrar, primero, un montón de versículos comparados. Segundo, un montón de citas del Espíritu de Profecía comparadas. Si no, no. Y no hay, hermano, no hay nada. No hay nada, hermanos. Porque no han sacado un poquito de acá, un poquito de allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Así te será la palabra de Jehová, así le será la palabra de Jehová. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Sí o no? Yo pensaba que la palabra de Jehová entonces se interpretaba al tuntum, que yo leía de corrido y interpretaba como quiera. No, la palabra de Jehová le será así.
un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Se entiende, hermanos, cómo nos será la palabra de Jehová? La Biblia te enseña cómo hay que interpretar la Biblia, comparando texto con texto. Un poquito aquí, otro poquito allá. Un texto de acá, un texto de allá. Un poquito aquí, otro poquito allá. Dejo acá nomás este estudio, rogándole a Dios, hermanos, que tengamos cuidado con esos grupos fanáticos, que en ellos está comenzando la apostasía omega, atacando la persona de Dios, atacando la persona del Hijo y atacando la persona del Espíritu Santo, e interpretando mal la profecía de Daniel 11. Porque también ellos dicen que el papado es el rey del norte, y ellos sí que son jesuitas, porque solamente unos jesuitas como ellos pueden atacar tanto a los siervos de Dios que predican el Evangelio. Entonces, yo por ahí veo hermanos que ni pinta de predicadores tienen, e incluso sacan videos por internet, y como le contaba hoy a Bernardo, ni pinta de predicadores tienen, y todavía tienen el tupé de venir a criticar a estos señores siervos de Dios que están dentro de la iglesia y que han sufrido en la iglesia y aún así nunca se han ido de la iglesia. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude por la gracia de Cristo a poder interpretar correctamente las profecías, comparando texto con texto, y mañana vamos a terminar de explicar esta clase y les voy a dar fundamento bíblico de cómo interpretaban Jesús y los apóstoles la Biblia. Les voy a mostrar cómo interpretaban ellos y cómo concuerdan con el profeta Isaías. Así que vamos a dejar acá nomás, hermanos, y vamos a arrodillarnos para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados, pero te confesamos, Señor, que sentimos dolor e indignación al ver tanta injusticia que a veces se hace contra tu pueblo o contra tus siervos, padres, que predican tu palabra. Nos duele eso, Señor, no estamos de acuerdo, sentimos indignación, lloramos, gemimos, clamamos, a veces nos amargamos, nos ponemos mal porque no estamos de acuerdo con que se ataque así a tu pueblo y a tus siervos que predican dentro de tu pueblo, Padre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a no ser esa clase de gente. Y te pedimos también por los miles de hermanos en internet que están escuchando estos temas y que están compartiendo estos temas con otras personas. Gracias por todo lo que haces por nosotros y gracias por haber traído a todos nuestros hermanos para que estudien la Biblia ahora acá. Te lo agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén.